Vamos a comenzar con la presentación de las dos últimas creaciones literarias del escritor ingeniense José Cabrera. En ambos libros podemos ver unas portadas ilustradas con nuestra playa, en la playa del Burrero, y desde allí nos permiten navegar hacia esa relación indisoluble entre Canarias y el Nuevo Mundo, América, y también sumergirnos en la senda de la realidad histórica a través de la ficción del siglo XIX allá en el Reino Unido. Dos mundos totalmente diferentes que nos permite comprobar la valía del escritor ingeniense José Cabrera, que hoy presenta estas dos obras acompañado por la alcaldesa del municipio de Ingenio, Ana Hernández, y también por el etnógrafo, folclorista, doctor en Derecho y amante de las letras a través de la literatura y de la poesía, Manuel Pérez. Damos ya la palabra a la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández. Bienvenidos y bienvenidas al acto de presentación de los dos nuevos libros que firma José Cabrera, conocido en nuestro municipio popularmente por don Pepe Cabrera. Disculpar en este momento la ausencia de nuestra concejala de Cultura, Minerva Artiles, debido a por motivos de salud no ha podido estar, pero desde aquí le damos el recuerdo. Pepe Cabrera es un escritor que ha ido creciendo en formas y en estilo junto al desarrollo de este municipio que lo vio nacer. Su forma de escribir ha ido de lo local, recogiendo parte de nuestra historia en diferentes libros, a lo universal a través de sus historias noveladas. La amalgama de estilos que utiliza quizás venga dada por la cantidad de profesiones que ha ejercido a lo largo de su vida, desde capataz agrícola, subinspector de la Policía Nacional, jefe de la Policía Local de Ingenio y abogado, profesión a la que ha dedicado más de 25 años, por lo que consiguió la Cruz de San Raimundo de Peñafort en su modalidad de plata. Pepe Cabrera presenta estos dos últimos libros, La Isla de las Brisas, Orgullo Irlandés, y Úric, Joven Pirata de los Mares del Sur, y con ello nos acerca a otros mundos. Con estas ya se hacen 15 las obras que llevan su firma. Este escritor nuestro, de este municipio, es fundamental tanto en la historia de Ingenio como para la literatura hecha en esta villa hacia el mundo. Hay que reconocer que no es fácil tener capacidad para la escritura. La fuente de inspiración y la imaginación deben estar íntimamente ligadas a la investigación para que cualquier género literario se convierta en éxito. El mismo que le deseamos a Pepe Cabrera con estas dos nuevas aventuras literarias. En esta mesa también se encuentra con nosotros hoy Manuel Pérez Rodríguez. Tengo que agradecer su presencia, que se ha desplazado desde la isla de Tenerife hasta aquí para estar con nosotros, compartiendo no solo sus palabras, sino su amistad. Y la amistad, por supuesto, con su autor, el autor que hoy tenemos aquí como protagonista. Un autor, como digo, de Ingenio, que hoy nos ocupa y al cual le paso la palabra. Don Manuel Pérez Rodríguez, le cedo la palabra para que nos deleite con su conocimiento y con la amistad que le profesa a don Pepe Cabrera. Gracias. Ilustrísima señora alcaldesa, doña Ana Hernández, don José Cabrera Sánchez, el autor de estos libros, señoras y señores televidentes de esta televisión, muy buenas tardes, y para mí, pues, un grato, de verdad muy grato, estar otra vez aquí en la Villa de Ingenio, presentando un acto cultural muy importante. Cuando se presenta libros, pues se presenta una cultura que permanece. Los libros sobreviven al autor y además son dos buenos libros, y esto a mí me place, que no solamente como gran canario, sino también como amante de esta Villa de Ingenio, que ha brillado siempre con luz propia en muchas facetas, y también veo en la literaria. Hablar de los libros, me los he leído y me ha llevado mucha sorpresa, primero en su forma y en su fondo. Es decir, estos libros pues tienen una muy buena presentación, y además
el autor también de la fotografía, es decir, ha tenido un acierto de publicar en la portada de otro gran artista ingeniense como son Manuel Mer, ¿no? Y un tema tan importante como es la playa del Burrero, donde está relacionado también con la piratería y con el comercio. No podemos olvidar que la vía de Ingenio fue en el siglo XVI y posteriormente en el siglo XVI uno de los enclaves más importantes comerciales de la isla de Gran Canaria. Y además, por otro lado, pues no la conocía esta planta que se llama del barranco de Guayadeque, Dama Blanca de Ingenio. Una vez más se confirma que el barranco de Guayadeque es uno de los grandes tesoros que tiene Gran Canaria. No conocía ese endemismo, pero sí conocía uno como es el Palo de Sangre, y lo conocí pues con un gran amigo mío, yo le tengo una gran admiración, como es Bartolito Rodríguez, de la Montaña de las Tierras, que él difundía y me enseñó ese endemismo, pero yo lo vi, el endemismo del Palo de Sangre, en los jardines de la plazoleta Milton de Televisión Española. Allí tuvieron el acierto, no sé cómo estará ahora, porque ya Televisión Española no está allí, en Ciudad Jardín, pues tenía palos de sangre plantados, pero tengamos en cuenta, no sé si en Tenerife también he visto algunos, que es una planta endémica del barranco de Guayadeque, y especialmente de la zona que está en Ingenio, con todo el respeto a los de Agüime, que no estoy con el pero en esa zona, porque Bartolito es de Ingenio y él lo tenía allí plantado. Eso es un gran acierto, como además también en el otro libro, pues está la playa, nuestro mar, y además la palmera, que es un símbolo de las islas, y desde luego no me había dado cuenta de esta del Pasteur, ¿no? De este grupo de palmeras tan hermoso, que es un rincón de Ingenio que yo no conocía. Por lo tanto, una fácil literatura, y además está hecho el libro con mucho cariño y mucha sapiencia de su municipio y de su isla. Es decir, para mí en el fondo, son dos novelas muy didácticas. En esta primera novela, del joven pirata de los mares del sur, hay muchas pinceladas geográficas e históricas. Yo lo recomiendo a los estudiantes. ¿Por qué? Como profesor de universidad y de mi asignatura, tanto Derecho Internacional como Derecho Internacional Privado, he notado mucha ausencia de conocimiento geográfico e histórico en el alumnado, asignaturas de quinto en licenciatura y eso. Y aquí nuestro amigo Pepe ha hecho una gran pincelada geográfica, como una introducción, y en la otra histórica. Y esto es muy importante destacarlo, porque es muy didáctico y la gente al leer aprende y repasa cosas que muchas veces ni en las escuelas ya ni los estudian, porque tiene hasta los reyes godos, para que imagínense, es decir, eso es muy importante. Pero además también toca un tema, en lo de los piratas de los mares del sur, un tema tan desconocido como es la piratería. Digo, ha habido algunos históricos que lo han tocado, pero la piratería, por mucho que pongan Piratas del Caribe, todo de cine, todas esas cosas, pero esto más bien no es único la piratería, ni fue la más importante la del Caribe, porque en el trasvase tan importante del comercio canario-americano, sepamos que no solamente piratas y los corsos no tenían que ir al Caribe para usurpar a los convoys que venían desde México o que venían desde Perú, bueno, desde Colombia, porque desembarcaban por Cartagena de India, todos los minerales y todo eso. Se esperaban o en el Golfo de Cádiz o se esperaban en las aguas canarias, rumbo si iban para allá. Es decir, es muy importante destacar que es un tema esencial y que es un tema que yo se lo he dicho al autor, que puede realizar una segunda parte y para enfocar de que Canarias ha tenido una gran importancia en la piratería. Tengamos en cuenta de que ya del siglo antes de la incorporación a Castilla, pues iban los señores de La Gomera o de Lanzarote, ellos eran culpables porque iban racias al Sáhara o a Marruecos a coger esclavos.
camellos, pero los esclavos. Y claro, los argelinos venían, Morato Arráez especialmente arrasó a Lanzarote y muchas veces pues se escondían en la Cueva de los Verdes, pero como muchos de los libertos ya sabían dónde estaban, es decir, una isla que fue muy castigada por la piratería fue Lanzarote. Pero no solamente Lanzarote, las demás. Y Drey, el pirata Drey, pues bastante asoló en La Gomera, en Gran Canaria, y ya después también como corso el Van der Doe, pues hasta quemó la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, en la historia de la piratería y del corso, es decir, hace también un buen acierto el autor que distingue pirata, corsario, filibustero y bucanero. Filibustero y bucanero más bien en el Caribe, pero aquí lo que hubo fueron corsarios y piratas. Hay uno de Tenerife, que es el famoso, ¿cómo se llama este? No, era de Tenerife, Amaro Pardo. Amaro Pardo era muy cristiano y atacaba a los esclavistas y a los corsos que venían por las aguas. Él tenía en Machado, tenía allí su mirador, se enriqueció y además está enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Hoy, el Día del Rosario de Santo Domingo, en La Laguna, tenía 2 hermanas monjas y además tenía una gran relación con la monjita, esta que está no está embalsamada, sino que está incorrupta en el monasterio de las Catalinas. Pues Amaro Pardo hizo fue muy solidario, hizo muchos bienes y atacó de forma sanguinaria contra los corsarios y especialmente los corsarios holandeses y los corsarios ingleses. Tengamos en cuenta también que en la piratería es muy importante lo que dice el autor, el ataque al esclavismo. Es decir, los reyes, no quiere decir los virreyes y esta cosa, pero los reyes, tanto Juana la Loca, los reyes católicos, los monarcas eran anti-esclavistas. La encomienda, como todos sabemos, el Tratado de Tordesillas, le dejaron la encomienda, es decir, el monopolio de la esclavitud a los portugueses, que sacaban los negros de África para llevarlos para allá. Y en el Tratado de Utrecht, en 1712, cuando vence Inglaterra, le concede la encomienda, se la quita a los portugueses y se le concede a los ingleses, que son los grandes esclavistas. O sea, hay 2 pueblos muy esclavistas que son los causantes de esa gran masacre de esclavos negros hacia toda América, desde el norte hacia el sur. Es importante también la huella de la españolidad que tiene, resalta el autor. Claro, yo aquí soy más, es decir, él se centra en la españolidad, yo me centro en lo canario, porque claro, tenemos que tener en cuenta de que la huella canaria, la española es fundamental, pero muchas de las ciudades y espiritualmente, por ejemplo, si el sacerdote Serra, Junípero Serra, era mallorquín y tuvo su albán en California, nosotros tenemos 3 santos canarios que de multitud en América. Tenemos el gran santo, es decir, que atrae multitudes, como es Pedro de Betancourt en Guatemala. Fue un emigrante, un laico, se hizo monje y después de Cuba partió a Guatemala y es el gran apóstol de Guatemala. Pero un gran apóstol también de Chile es Fray Andresito de la Ampuyenta en Fuerteventura. No está canonizado todavía, está beatificado y tiene pues un gran templo en Santiago de Chile. Y es una cosa curiosa que es un beato en el que se le licúa la sangre, como San Pantaleón y San Genaro, es decir, tiene la sangre por una fecha determinada, pues se le licúa, como a San Pantaleón, que está en el Monasterio de la Encarnación en Madrid, y San Genaro, que es el patrono de Nápoles. Precisamente el día de San Genaro es cuando explotó el volcán de La Palma, que fíjate que es el de Nápoles con el Vesubio que lo tiene allí. Pues, y después tenemos también pues a otro gran santo, que es José de Ancheta, de los jesuitas,
que él era lagunero y fue el que fundó Sao Paulo y Río de Janeiro, también lo fundó. Todo el mundo dice fundador de Sao Paulo, pues fue el gran apóstol de Brasil, y además que ahí también tenemos unos mártires, es decir, de la piratería, uno el Jacques de Sor, o el desastre francés hugonote, que asesinó en la punta de La Palma, que son los mártires de Tazacorte, es decir, eran 21 jesuitas que iban desde Los Llanos de Tazacorte hacia Santa Cruz de La Palma. En la vuelta los estaba esperando y los cuchillos, que después hay unas cruces. Yo recuerdo cuando la erupción del volcán Teneguía, en el barco, yo fui a verlo, en una de esas, había 3 cruces en la punta, que eso desapareció con la lava, pero ahí había recordando los mártires de Tazacorte, pero ahora en el fondo del agua están unas cruces recordando a los 21 mártires de Tazacorte, para que vean la influencia que ahí también tiene Pepe, un bastión como gran autor para otra novela reseñando los canarios, que por supuesto, y además también hay que destacar, y ya relacionándolos aquí, que yo lo defiendo y lo saco en una publicación que ya la tendrá, que saldrá, que yo a Ingenio lo pongo loco en su sitio también, que las danzas tradicionales de España, me tocó a mí el capítulo de Canarias, que ¿quién me recomendó? No me recomendaron ningún canario, aquí no me recomiendan, me recomendaron de Toledo, imagínate. Y ahí saco lo del Pericón de Agüime. Tengan en cuenta que Ingenio también pertenece a Agüime. Pues el sureste, por eso yo saco también Ingenio y Agüime, ha habido mucha inmigración hacia América. No solo a Venezuela, pero también al sur, a Argentina y a Montevideo. Es decir, ingenienses fundaron también colonias. La colonia de Sacramento eran los portugueses, pues la colonia Canaria, que es lo que es Montevideo, que fue fundado. Ahí también hay sangre ingeniense en esa colonia, y por eso no es de ida y vuelta, es decir, el Pericón es una danza palaciega que la llevaron para allá, y allí tomó otro aire, pero ahí ha quedado como Pericón de Agüime en el folclore y como otras cosas. Es decir, que el sureste también está muy vinculado también a América, no solamente ni La Gomera, otros sitios, pero también yo defiendo que además Gran Canaria hay que tener en cuenta, y esto Pepe le encantará que yo lo diga, pues Gran Canaria hay que tener en cuenta que Monagas, ese barrio de Lanzarote, de Valleseco, pues Monagas, fueron los Hernández de Monagas, vinieron a Telde o al Carrizal, no se sabe, porque muchos dicen, y estuvieron aquí, de aquí partieron para América sus descendientes, allí se engrandecieron económicamente y fundaron Maturín, y fueron los que dieron nombre al segundo estado más importante de Venezuela, como es Monagas, capital Maturín, después de Maracaibo, es decir, que ve la huella. Pero también huella canaria, pues lo tenemos también en Miranda, que fue el gran precursor de la independencia, tiene su casa, los padres en el Puerto de la Cruz. Tenemos a Bettencourt, a Rómulo Bettencourt, de la Orotava, es decir, que tenemos hasta el mismo Bolívar, tiene sangre de Canarias, de Garachico, es decir, que la presencia de Canarias, de España por supuesto, pero Canarias es decir, que además en Cuba se decía isleño, canario a los emigrantes, y en Venezuela se dice isleño, se diferenciaba de gallego y esto. Esto es muy importante también indicarlo en la corriente de la españolidad, como bien lo dice, cuántas ciudades, y ya ha tocado ya el punto el autor. Por eso le digo que es una obra muy didáctica, una obra muy bien escrita, además muy directa, muy comprensible. Además hay idilios amorosos con mucha naturalidad, pero eso lo dejo para que lo lea el lector. Esa es la primera. Y luego, en la isla de las Brisas, también toca, es decir, aquí hace más bien unas pinceladas todavía más históricas, pero el autor toca también el pensamiento de Maquiavelo, que sigue todavía en muchos políticos metidos ahí, y en los genocidios. Es decir, la figura de genocidio, ¿hay cuántos genocidios hay? Pues desde los Tudos, Enrique VIII, que es el que mató a 7 por
porque el Papa no le concedía el divorcio, pero después tenemos a Stalin, que vamos a decir a Hitler. Hitler no es el único, hay muchos, porque Ceausescu en Rumanía, eso hizo unos desastres terribles, y tenemos que decir, y Nerón, que de las películas, es decir, los genocidas han estado, y entonces él le dedica como un toque de atención, y luego me llamó la atención que también pone la relación de los reyes godos desde Ataulfo a don Rodrigo. La importante, es decir, un acierto también colocarlo. Es decir, señores alumnos o señores, si no saben la relación de los reyes godos, lean la obra de Pepe Cabrera, que están todos muy bien expuestos allí, porque él por algo lo puso allí también. Y luego es importante también indicar que él lo sitúa muy sabiamente la novela en Irlanda. Claro, nosotros estamos acostumbrados, ¿por qué Irlanda? Irlanda hay una diferencia grande con el Reino Unido, donde no existía en aquel momento sino Inglaterra, el país de Gales, Escocia y Irlanda. Claro, Irlanda se independiza en 1921, pero hay un carácter, una razón que separa, aunque ellos fuesen bajo súbditos de Inglaterra, eran católicos. Y ya ser católicos y no ser anglicanos ya era un salvoconducto para entrar y salir a Canarias y a España, para comerciar, y por eso la mayoría que decimos nosotros del siglo XIX ingleses, en realidad son irlandeses. Los O'Daly, todos los que empiezan por ahí, los O'Connor, los O'Daly, que es la calle principal de Santa Cruz de la Palma, los O'Sanahan, aquí la de Sanahan, todos estos son irlandeses, y muchos más que en este momento, porque tiene que llegar la reina Victoria cuando el imperio, es decir, ten en cuenta que los ingleses eran los grandes enemigos de la corona española, los corsos principalmente estaban aquí, Isabel de Inglaterra, Isabel Tudor fue la gran enemiga, no se casó con Felipe II, pero esa fue sanguinaria y esa repiñó y robó todo lo que pudo, una gran ladrona en el comercio canario americano. Una reina, todo lo contrario, es la reina Victoria. La reina Victoria, que además está emparentada con los reyes actuales de España, la reina Victoria sí fue una gran reina. Y claro, llega un momento en que ya está la máquina de vapor, hay unos adelantos náuticos que también me sorprendió, y tengo que felicitar al autor los conocimientos náuticos que tiene. Es decir, de naviero, es decir, de la nave, de todos los elementos náuticos, él los domina, y también como si hubiese estudiado en náutica. Pero hay que indicar que aquí la expansión de los ingleses está, y por eso el turismo surgió en el Puerto de la Cruz, Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria. Hay que ser justo y decir, pero en la misma década. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban, estaba la expansión, le habían ganado a los Boer, a los alemanes, y se habían extendido pues todo lo que es Sudáfrica, toda la África del Sur, y luego la India, un clima totalmente contrario a las Islas Británicas. ¿Qué pasaba? Pues pasaba de que tenía que tener un sitio de avituallamiento en medio, no existía el canal del Suez, un sitio de avituallamiento y además un sitio de aclimatación. Por eso el turismo es salutífero. Venían con pulmonía, venían con tuberculosis, venían con la malaria, entonces aquí los que iniciaron el turismo fueron los ingleses, los enfermos, esa finalidad, como ahora posteriormente ha habido también pues la casa sueca, la casa Hedi noruega en Lanzarote, la casa inglesa, y casas de estas que vienen a la gente que vienen del norte escandinavo a curarse los reumas en las arenas y todo, pues ahí el frío que hay. Eso es muy importante también destacarlo, y por eso el autor desarrolla en Irlanda y ya implica unos datos comerciales, es decir, en Galway el jamón, habla del jamón español, el vino español, la trufa, el inicio de la trufa, es decir, ya unos intercambios comerciales que lo hubo. Y además tengamos que tener en cuenta que nosotros le debemos el comercio de los tomates, es decir, el monopolio inicial en el comercio del tomate y de los plátanos fueron los ingleses quienes lo comerciaban ellos. El azúcar, los genoveses. Y los portugueses llevaban las manufacturas de ingenio. Por eso aquí hay mucha cosa también, edificación, influencia
lusitana también en ingenio. Pero después son los ingleses los que toman la cochinilla, también son los ingleses, que por eso los franceses inventan las anilinas sintéticas, con lo cual producen cáncer. Así que, doña Ana, usted como mujer, no te ponga pinturas ni nada de los chinos, ni de estas cosas que diga la Unión Europea, y con perdón a los chinos, no tienen ahora contra los chinos, pero saben que la anilina es cancerosa y por eso ahora ha vuelto la cochinilla. Y además es una pena, porque sí tenemos en Lanzarote, Guatiza y Mala, hay campos de cochinilla, y lo trae bien la televisión, que aquí en Gran Canaria también están promoviendo. En Ingenio se puede promover, porque aquí hubo cochinilla. Ingenio... La denominación de origen protegida. Está, pues Ingenio, pues es un campo ingeniense, pues tienen un campo de cultivar las cochinillas, que además la cochinilla y luego tuno, porque además la chumbera es muy buena para la salud, está demostrado para el hígado, anticánceros. Es decir, un cultivo en el futuro abierto a Ingenio está la cochinilla, una vez más, porque la cochinilla canaria es de mayor calidad que la de Perú y la de Ecuador. Pero esta es de gran calidad, la grana que llama. Entonces es un campo que ahí es abierto y se puede hacer. Yo invito aquí a don Pepe que tenga ahí un campo como ingeniense de la novela sobre esos productos. Yo en resumen, para mí es unos libros que me han sorprendido gratamente, muy bien escritos, muy didácticos y que elevan a Ingenio muy alto. Es decir, me da rabia, y lo digo públicamente, como hay muchos por ahí autores, con los mangoneos y esta cosa. Gracias que hay televisión que defiende las cosas de aquí de Ingenio, y es muy buena televisión, que yo la felicito. Ellos saben, aquí los técnicos, que yo soy forofo, ojalá yo pudiera verlo, esta televisión, que no tiene nada que envidiar a otras televisiones, pero me da coraje cuando hay autores, que aquí tienen el apoyo de Ingenio, y para mí es estupendo, pero ¿cuántos autores hay que hacen grandes obras y quedan ahí ocultas? Porque siempre es el amigueo, el padrinajo y el tinglado, y así nos va muchas veces. Para mí hoy es un día muy feliz, muy importante, tener aquí a la alcaldesa, tener aquí al autor y estar aquí en esta televisión, en esta obra tan importante presentando, porque la cultura es vida y la cultura queda. Nosotros nos vamos, nos tenemos que ir un día, pero aquí quedan las huellas y hace Ingenio grande. Ingenio es arte, Ingenio es folclore, pero Ingenio también es cultura. Y nada más, estoy hablando demasiado, y yo creo que no quiero cansar más al público, pero además, felicidades de verdad, que me ha sorprendido, yo no esperaba estos libros tan bellos, que te los lees y muy amenos, es decir, además muy positivos. Ahí no hay cosas sangrientas ni cosas nefastas. Vale. Bueno, pues ahora me toca a mí el turno. Como prólogo, esperamos que sea corta intervención, darle las gracias a doña Ana. Darle las gracias a nuestra alcaldesa, doña Ana, que lo ha dejado bordado, y la verdad que estoy muy agradecido por todo lo bonito que me ha dicho, ¿no? A don Manuel, pues, que lo ha dejado bordado, y me ha pisado el terreno más o menos de lo que yo iba a decir, por lo cual que me la tengo yo que ingeniar ahora aquí para ver lo que digo. Bien, y entonces, a renglón seguido, quiero dar las gracias a todos los profesionales de nuestra televisión, que siempre se han portado muy bien conmigo. Un saludo, y que sigan en esa línea. Tengo que saludar también a mis lectores, que los tengo muy buenos lectores, muchos que les gusta mucho mi forma de escribir, están enamorados de mi lectura, e incluso está siempre pendiente de cuando escribo un libro, porque me dice: Pepe, no me dejes el libro. Y es más, un detalle, hay mucha familia, pero ingente cantidad de familias de Ingenio, que tiene todos mis libros en su biblioteca. Y eso para mí es un orgullo y una satisfacción. Bien, también le mando un recuerdo afectuoso a mi amigo y además paisano nuestro, don Victoriano Suárez Álamo, que es director de Cultura de Canarias 7, que me ha dedicado una página a los dos libros. Y bueno,
Y ya, a partir de ahí, pues voy a ver cómo me las arreglo yo para yo cumplir con mi obligación. Bien. Bueno, yo voy a intentar aquí pues, hacer una pequeña semblanza, basado en lo que ya ha dicho doña Ana y don Manuel, de los dos libros. Entonces, empezaré, por ejemplo, por el libro Urí, joven pirata de los mares del sur, y voy a hacer un comentario, por ejemplo, de la portada. La portada, yo cuando las muchas veces que subo caminando y con el coche, ahora más caminando que con el coche, la calle nueva nuestra con dirección al ayuntamiento, y veía el mural de Manolo Omé y me cago maravillado. Y ese fue el que fue anidando en mí la idea de escribir el libro de piratas. Dije, ya tengo un terreno, tengo un escenario. Efectivamente, porque da la casualidad que precisamente en la montaña de Gando, que dicho de paso, y la bella de Gando, he dicho de paso, antaño perteneció a Ingenio, por comentarlo, un poco así de pasada. Aquí se hizo una prueba en el libro para probar los cañones, vinieron aquí y probaron los cañones de largo alcance y tal, bueno. Y entonces recuerdo para Manolo porque fue un ingeniense, un gran ingeniense, un hombre bueno, porque lo conocí yo personalmente, y un gran artista. Un saludo, Manolo. Bien, en la contraportada, pues resulta que es una sorpresa, que doña Ana lo sabe muy bien, la planta esta endémica que apareció allí, que se la encontraron un matrimonio alemán. Mire usted por dónde. Un matrimonio alemán va al barranco Guayadé, que nosotros estamos cansados de caminar por allí, y se encuentra a la galvancera, que es una planta que los labradores antes la usaban, además muy buena, lechera que se decía, es una planta lechera, para dar leche a la cabra, para dársela de comer a la cabra. Y entonces estos alemanes que son estudiosos y tal, y la estuvieron observando y dicen, oye, pues esto es endémico, es única. Bueno, pues la cogieron y le dieron el nombre Cunculella canariensis. Y ahí está, porque hay un mural de Pepe Luis a la entrada de Guayadeque, en la pared del taller del ayuntamiento, y lo dice muy bien claro. O sea, ahí está. Bueno, ahí quede. Tenemos una planta y casi 2 o 3 veces a la semana vamos nosotros a Guayadeque, aquí está, y le llamo agua, por cierto, le llamo un poquito de agua de la que bebemos, a la que sobra se la llamo. Bueno. Bien, ¿por qué Urí el pirata? Bueno, eso voy a hacer un poquito recurrido sin entrar en la cuestión del tema del libro, que antaño, en el siglo XVI-XVII, más bien, ya en el XV empezó, había un trasiego ahí de piratas en el Mediterráneo, de estos piratas, pero malos, de estos. Cogía y además eran de estos que se dedicaban a la esclavitud, eran esclavistas. Y bueno, y uno de ellos era Ivanós. Bueno, pues estuvo allí, era ruido el tío, pues era un pirata malo. Bueno, pues tuvo un hijo allí, un contubernio que tuvo allí con su compañera, y nació Karim Ivanós, el hijo. Y cuando murió el padre, el hijo heredó, que el hijo incluso estuvo en una universidad, pues lo mandó a una universidad, un tío educado, pero hablaba idioma, pero una tonga de idioma, como decimos nosotros. Bueno, pues la cuestión es que cuando heredó se cogió el mando del Sochi, que el barco se llamaba Pirata del Sochi, pues le dijo a los de la tripulación, mire, esto aquí ya está, se ha gastado, el negocio aquí ya está, vamos a irnos para otro sitio. Y entonces resulta que estaba en boga en las Astillas, donde España, en las minas que tenía por ahí en México y toda aquella zona del Perú y todo, tenía unas minas de oro y de plata y tal, y entonces a través del puerto de Veracruz, en los galeones los grandes galeones, las embarcaba hacia la península, hacia el río Guadalquivir, donde allí estaba el puerto ese, y de allí a la corte, para que Carlos I y su hijo Felipe II se dedicaran a la guerra. Sí, era para una guerra que así le fueron, una guerra inútil. Bueno, pues la cuestión es que dice, bueno, pues pasamos primeramente por Huelva, hacemos una reparación y cogemos unos mapas, ahí vivimos unos mapas, y después ya vamos hacia los mares del sur. Y pasamos, primeramente hacemos escala
en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Y en el libro yo he procurado siempre, por ejemplo, porque, claro, los puertos de Las Palmas, de Gran Canaria, primero era San Telmo, había un puerto, un muelle, después otro había un poquito más hacia el puerto, después ya yo fijé el muelle Santa Catalina. Pues el muelle Santa Catalina, porque como esto es una ficción, no se comprende, la fecha aquí importa poco, si fue antes o después, pero yo marqué el muelle Santa Catalina, porque el muelle Santa Catalina era el trasiego de todos los transportes y todo pasaba por ahí. Venían las papitas de planta y se exportaban las papas y todo eso. Bueno, pues entonces se ubicaron allí y empezaron a reparar el Sochi. Y mire por dónde, fíjate, el pirata, que era un hombre que heredó el padre, no la cultura que fuera a la universidad, se da, pues tuvo una relación allí con unos canarios y precisamente con el chico con el Uri, que es el protagonista, que esto sí lo puedo decir. El Uri tuvo un problema y salió corriendo cuando estaba el barco en Huelva y corriendo delante de uno por una cuestión que yo no cuento, que tendrá que el lector leerla, y se metió en un barril huyendo y cuando izaron el barril para allá y zarparon y estaba Uri allí. Bueno, pues el chico con 16 años llegaron a Las Palmas y en Las Palmas pues conoció allí, cuando estaba ya la reparación, conoció a una niña de 14 años, Livia, que Livia viene, el nombre lo cogí de la mujer del emperador Augusto. Bueno, ya pues, la historia de Livia, ¿no? Bien, y entonces se enamora y entonces yo le quiero decir una cosa. Los dos libros que aquí se está comentando tienen un componente feminista. Sí, es un canto al sol a la mujer, porque los dos chavales, la chica, porque la chica después es muy inteligente como tal, el chico se enamora y ella es la que empieza a mover todo aquello allí y se hace que es la jefa de todo aquello. Bueno, y entonces desde allí, el capitán al final, que se enamora de la madre de Livia, y entonces el hombre dice, coño, pues Uri lo preparo bien de capitán, lo suelto de capitán para la madre suya, y me quedo aquí y se casó con la madre, ¿verdad? Y entonces Uri lo que era antiesclavista. Él odiaba a los que se dedicaban a la esclavitud. Y entonces él tenía interés en ir hacia el sur para atacar a los barcos esclavistas. Y el hombre se fue con los barcos, oye, tuvo un éxito de mucho cuidado, lo respetara, bueno. Entonces, ahí esa más o menos es la historia de lo de Uri. Y ya lo dejo, porque lo otro hay que leerlo, porque es un libro muy bonito. Yo, cada vez que lo tenía a revisar, porque yo no tengo quien me revise, y revisarlo, yo disfrutaba con el libro, lo disfrutaba. Bueno. Entonces, ahora paso yo a la Isla de la Brisa. La Isla de la Brisa, ¿quién fue, digamos que la idea que tuve yo para escribir sobre este libro, Isla de la Brisa, Orgullo Irlandés, es porque yo soy un loco, una persona que admiro, un admirador nato de los irlandeses. Es que esa raza de los irlandeses a mí me gusta, porque los irlandeses, porque yo cogí y dentro de la ficción sabemos que está la isla está Inglaterra y aquí está la isla de Irlanda, pero yo cogí y situé una isla paralela en la ficción, un estrecho, y le puse Isla de la Brisa, y ahí es donde se desarrolla toda la cuestión. Entonces, claro, los irlandeses, ese patriotismo de los irlandeses, esa fuerza que tienen los irlandeses, porque ya los vemos cuando llegaron a los Estados Unidos. ¿Quiénes eran los que han marcado después las pautas en Estados Unidos? Los grupos de presión y todo eran los irlandeses. Los irlandeses eran los que montaron allí y fueron los que resolvieron al final hasta la economía de los Estados Unidos, los irlandeses. Bueno, pues entonces, por eso yo escribí este libro. Entonces, claro, esto está ambientado en la monarquía inglesa, también en la monarquía inglesa, porque en la isla había un duque, y
y en Inglaterra pues estaba gobernando en aquella época los reyes Jorge IV y Jorge III y Jorge IV. Y después vino la reina Victoria. Y entonces, pues aquí otro de lo mismo. Esta familia, uno de los personajes, que es un duque que después se ha dedicado allí a la labranza y todo eso, pues tenía 2 hijos, Gael y una niña. Bueno, entonces hubo un encuentro en que cuando estaba Gael ahí con la cometa mirando hacia el Atlántico, baja un poco una señorita, una niña, que venía a ser hija de un marqués. Y entonces, hola, y tal. Y entonces empieza una relación entre los dos. También igualmente que lo de Uri, dos jovencísimos, que también es la que marca todo, porque llega ahí a la familia, es bien acogida y loca con ella, ¿no? Y entonces esto, bueno, termina la historia porque también hay digamos que el libro recoge una serie de intrigas ahí en la corte, como todas las cortes, hay intrigas de todo, ¿no? Y entonces la historia está basada en que al final hay un señor que es el malo de la película, que tiene un hijo, que lo quiere después casar con la niña, que era la hija del marqués, y se arma allí un poco de la cuestión, viene a tomar posesión del bosque que pertenecía al padre de Gael, y al final, bueno, la cosa termina en que este señor es condenado y es condenado ahí hay una isla que se llama una isla inglesa, que el nombre la isla que se llama Picarín, que es una isla que está en el Peloponeso, allá en el culo del mundo, como se dice, ¿no? Y bueno, y la historia termina en que después el rey, ya por los méritos que tenía, nombra alcalde al pirata allí en Gran Canaria, nombra gobernador a Uri, y en definitiva Uri al final es el hombre que marca todos los pasos allí, ¿no? El protagonista, el que todo el mundo... Y no sé qué decir más porque no quiero dar más pistas del libro. Y entonces ahí más o menos así comprende. Bueno, una cosa ya para final, que no había yo comentado sobre la cuestión del formato del libro. La portada del libro de Isla de la Prisa, yo que iba en una caminata que hice yo, de las muchas que hacía, de aquí de Ingenio a Arinaga, la playa de Arinaga, pues pasaba por allí, pues llegaba al burrero, y el burrero tiraba para allá, pasaba por la playa de Vargas y tal. Y entonces yo llevaba la cámara y vi pasar un velero bonito, y le hice la foto. Pero otro día pasé y vi pasar otro barco, que es el que está, que ya no es un velero, que es como especie de un yate, ¿no? Entonces, claro, yo tenía que buscar, me acordaba yo, dije, tengo yo ya para porque estos chicos, o sea, esta familia de Gael, tenía abajo, a pies de playa, tenía un barquito velero, que era el que transportaba de allí a Galguay. Y lo que pasa es que don Manuel me nombró Galguay porque yo quería hacer una descripción de lo que es la ciudad de Galguay, que si no hubiera sido por la pandemia yo hubiese ido a esa ciudad, porque esa ciudad sigue hablando español, porque hubo un trasiego, un negocio allí, del vino y del jamón de España que llevaba allí, que vendía, y entonces había allí un comercio y se hablaba mucho español. Y entonces, ellos tenían una finca, el padre de Gael recogía los frutos y la pesca con el barco, y después lo cogía y lo transportaba hacia Galguay. Bueno,
Bueno, pues la cuestión es que después se me planteó que fui a poner ya la portada en el libro y resulta que me encontré que la fotografía del velero que llevaba, el agua del mar sí que estaba muy oscura, ¿no? Muy oscura, muy oscura. Y entonces esta sí, ya está más del color del mar. Y entonces tuve que elegir la del yate. Y lo de la contraportada tiene una anécdota porque que está en el pastel, don Manuel, para usted sepa, es yendo para la pasadilla, saliendo de Ingenio como pastel para la pasadilla, la vuelta aquella, hay una subida y todo aquello ahí que se llama la calle Valladolid, eso es el pastel. Y entonces me subí a esta pared que hay aquí y me agarré de una de las piedras para fijarme con la cámara, y se me va la piedra que hace mover con la piedra para atrás. Entonces yo tenía que buscar, que eran las 19, son las 19 palmeras. Entonces, las palmeras que son muy bonitas, son 19 palmeras muy bonitas. Entonces, es la Pioni canariense, la palmera que siempre se plantaba en las labranzas porque la palmera sacaba mucho sus productos, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí ya con esto termino. Perdone que ya me haya un poquito, porque es que he estado oyendo de no entrar en contar la historia de los dos libros, sino un poco una semblanza y muchas gracias y perdone la pesadez, digamos. Bueno, pues simplemente darle las felicidades de nuevo a Pepe Cabrera, las gracias a Manuel por estar con nosotros de nuevo e invitarles al municipio, a la Villa de Ingenio, a que lean estos libros. Muchas gracias.